Muy buenos días, Jimmy, al equipo de Teleradio y a toda la audiencia que nos escucha esta mañana. Efectivamente, dentro de las labores como legisladora, más allá de las tareas de fiscalización, estoy profundamente preocupada por una situación que no solo conmociona al Ecuador entero, conmociona a todo un universo, todo un mundo. Tomen en cuenta ustedes que el 16 de septiembre de 2019 hubo la noticia de una filtración masiva de datos personales de 17 millones de ecuatorianos, de los cuales 6.7 millones fueron niños. ¿Qué implica esto? Que estamos ante una exposición y no tenemos ninguna medida nosotros de tipo legal ni técnica para protegernos ante estos tipos de hechos que son actos delincuenciales. Entonces creemos y consideramos, junto con mi equipo de trabajo en la Asamblea, pues estamos trabajando en la formulación de un proyecto de ley encaminado a prevenir y combatir el ciberdelito y o cibercrimen. Más o menos en qué consiste ese proyecto, cuáles serían las infracciones y cómo se castigarían esas infracciones. Efectivamente, empecemos por lo básico, que es definir el ciberdelito. ¿Qué es el ciberdelito? Son todos los hechos criminales que se relacionan con medios informáticos. Nuestro COIP desde agosto del 2014 contempla en la legislación alguna ya terminología y contempla algunas leyes que penalizan estos actos con cadenas de 1 a 7 años de prisión. Sin embargo, como la evolución se debe dar en todos los índices, mire usted, no solamente, así como el Internet, las tecnologías nuevas nos acercan al mundo, también nos expone y nos sobreexpone. Hay un sobreabuso, entonces somos más vulnerables al cometimiento de todo tipo de ciberdelitos. Por ejemplo, en la Convención de Budapest, en su articulado, tipifica 10. ¿Cuáles son? El acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de datos, los ataques a los sistemas informáticos, los abusos de los dispositivos, falsificaciones informáticas, fraudes informáticos y todos los delitos relacionados con los derechos a propiedad intelectual y algo muy grave que me preocupa en sobremanera, todos los delitos que se relacionan con la pornografía infantil. En otras palabras, en otros contextos, esto pasa a ser ya una epidemia que no cobra la vida de pronto en salud, pero que sí tienen un componente bastante nocivo para el desarrollo de la familia y nuestras sociedades, no en Ecuador solamente, en el mundo. Y de estos delitos sexuales donde está inmersa la niñez ecuatoriana y mundial, usted ve temas de tratas de personas, de secuestros, de robos. O sea, la connotación, el impacto que esto genera es bastante preocupante y que si nosotros no lo hemos asimilado, soy médico, como médico imagínense mi tarea de madre, mi rol de madre y el ponerse en los zapatos de toda la ciudadanía que de una u otra manera vive esta situación. Lastimosamente es un tema relativamente nuevo. El Ecuador no cuenta a la fecha actual con cifras, datos estadísticos que nos permitan dar una lectura exacta. Pero en otros países sí existen, hay datos bastante certeros. Por ejemplo, en México es el segundo país a nivel mundial con mayores delitos cibernéticos, con costos al Estado mexicano porque bordea los 3.000 millones de dólares. Al año, perdón. Sí, a Rusia, Ucrania, bordean esas cifras similares. ¿Y qué es lo importante en esto? Que más allá de actuar solamente como familia y como sociedad, nosotros tenemos que amparar a la población, a la sociedad con un estatuto legal, con la tutela penal del Estado acorde con una legislación. Y esto no se queda solo ahí, porque puedes tener la legislación, siempre decimos en el papel todo lo aguanta y las leyes las soportan muy bonito en los textos, pero pregunto yo, nuestro sistema judicial, nuestro sistema penal está preparado, nuestra fiscalía y policía están preparadas para, primero, detectar y segundo, combatir y o prevenir este tipo de actos. No. Bueno, y tiene que haber un perito. Y aquí viene el problema, un perito para que pueda calificarlo como delito posiblemente, o como parte de la investigación. Dígame, para no confundirnos, ¿no? Estos delitos informáticos que tienen que ver con su proyecto, ¿ya lo presentó a propósito? No, terminamos la vacancia legislativa en 20 días aproximadamente, se lo presenta. Ahora, no quiere decir, no es lo mismo que alguien escribe algo en Twitter contra la integridad de Omar o de Jimmy Jairal o qué sé yo,
no es ese tipo de delito, eso no es un delito informático, eso no es parte de su proyecto. No lleva ese contexto, pero la pregunta que usted toca es muy interesante, es muy sensible y sí se la contempla, porque hay una línea divisoria que es muy franca, que divide en qué momento ya empezamos nosotros a tocar y a lacerar a la integridad de una persona. Mire usted, estamos en la comisión de derechos colectivos, donde estamos dando el tratamiento del artículo 5 de la LOC, la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo en lo personal? Que no podemos regularizar a los medios digitales. Bajo la premisa fundamental y constitucional y un derecho universal a la libertad de expresión. Lo que sí estamos proponiendo son actos y expresiones con absoluta responsabilidad. Entonces es un tema que genera bastante debate al interior de la comisión, pues ya hemos tenido la presencia de diferentes sectores, todos los sectores involucrados para justamente desarrollar un producto final acorde a las necesidades no de una mesa, sino de un país. Bien. Asambleísta, una consulta con respecto al tema que usted hizo acotación al principio de esta filtración de datos. Más que filtración, estaban expuestos los datos de 17 millones de ecuatorianos. ¿Qué novedades hubo? ¿Qué seguimiento hubo desde la Asamblea? ¿Qué dijo el señor Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones? ¿Qué respuesta se le da al país? Bueno, realmente poco se ha dicho, no ha habido mayor responsabilidad en este sentido. Lo que sí el Ejecutivo pues derivó es un proyecto de ley de protección de datos y una inversión, un proyecto para invertir aproximadamente 11 millones de dólares en la creación de un centro de operaciones de seguridad gubernamental. ¿No se dio seguimiento al caso? No se ha dado seguimiento al caso, precisamente. Hay una desidia y hay un abandono en este tipo de casos sumamente graves que no solo se ven de pronto, pues le digo, a nivel legislativo, también se los vean a nivel de nuestra sociedad. Yo creo que como no estamos empoderados, no los asimilamos, solamente llamamos aquí delito cuando te ranchan el teléfono, la cartera en la esquina, pero no, y para mí esto es mucho más grave, porque de pronto... Te pueden vaciar la cuenta en cualquier momento. O sea, sí, con la cartera se me llevan de pronto unos dólares, unos cientos de dólares, pero todo lo que te lacera y te lastima este tipo de delitos que no tienen fronteras tampoco, o sea, son delitos ya transnacionales. Por eso la Convención de Budapest en el 2001 pues tuvo 54 integrantes, pero a la fecha actual solamente 42 lo han suscrito. De hecho, parte del texto de este proyecto indica pues hacer un exhorto a nuestro señor presidente para que dentro de sus atribuciones y competencias pues sería muy interesante se ratifique, que se adhiera. ¿Por qué? Porque el convenio de Budapest no es otra cosa que aplicar una política penal común para proteger a una sociedad mundial de todos los crímenes cibernéticos, pero aplicando una legislación adecuada con cooperación internacional. ¿Qué nos dicen los organismos internacionales? Por ejemplo, ¿qué dice la Agencia Internacional contra la Droga y el Delito? Que Ecuador está excluido, no está sujeto a este tipo de cooperación internacional porque nuestra legislación no es la adecuada, no se ha innovado y no está fortalecida, que nos hace pensar a nosotros que nuestro marco jurídico debe ser revisado, reformado y actualizado. A lo que iba, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, y en Europa, la Unión Europea, que está enfrentando de una manera bastante importante e interesante este tipo de situaciones, es un trabajo bastante articulado con la policía, con los servicios de inteligencia y la fiscalía. Entonces, se están desarrollando en todos los sentidos. Aquí en nuestro país, jueces, fiscales, policía, debemos formarlos en su parte dogmática, darles todo el tipo de herramientas y conocimientos para que puedan, lógicamente, hacer el tratamiento de este tipo de delitos. Perfecto. Bueno, doctora Jimena Chactón, asambleísta de las filas del país, que presentará al regreso de la vacancia su proyecto contra los delitos informáticos, que es un tema que no está adecuadamente legislado en el Ecuador. Le agradecemos mucho, doctora. Suerte con su proyecto.